estas diapositivas, que es la digitalización de las señales de audio y video. Ya trabajamos todo lo que tiene que ver sobre la introducción a la televisión digital, como sus características con respecto a las ventajas que tiene todos los procesos digitales sobre los procesos analógicos. Posteriormente empezamos a ver el proceso de digitalización, ya sea de la señal de video compuesto o de la señal de video por componentes. Entonces, teníamos ahí una diferencia entre la señal de video compuesto y la señal de video por componentes. ¿Listo? Dentro de ese proceso de digitalización, entonces, ¿qué teníamos? Que trabajábamos una parte del muestreo, cuantificación y codificación, ¿sí? Y que esos procesos conllevaban a la digitalización de la señal, en este caso la señal de video, para luego entonces poder trabajar sobre una señal digital. Entonces, lo que tiene que ver en estas diapositivas o en este primer grupo de diapositivas es todo lo que tiene que ver las pautas, las políticas, toda la parte de legislación que tiene que ver con los procesos de digitalización de la señal de video. Ustedes ya trabajaron la clase pasada sobre la recomendación 601 de la UIT, se relacionaron un poco con algunos términos que desconocían, de los cuales hoy vamos a hablar un poco. Entonces, recordemos lo que trabajamos en la introducción a la televisión digital, todo lo que tenía que ver con el, todo lo que tenía que ver con la captura de la imagen real por medio de un tubo que nosotros llamamos un tubo de rayos catódicos, y ese tubo era el tubo de cámara, y el proceso que nos interesa a nosotros es el proceso digital, ¿cierto? Entonces, el proceso digital conllevaba a una digitalización. Esa digitalización entonces tenía lo que, lo que correspondía al muestreo, la cuantificación y la codificación. Posteriormente les decía yo que debido al ancho de banda, entonces pasábamos a la compresión de la señal, y en este bloque también se hacía multiplexación, y a su vez se hacía todo lo de la parte de la modulación para poder preparar esa señal para ser transmitida por el espectro radioeléctrico. Y en la parte de la recepción, entonces teníamos el proceso inverso. Entonces veíamos algunas características en la clase pasada acerca de los procesos analógicos y codificados, una tabla de comparación. Me detengo un momento en esta diapositiva para recordar qué es una señal de video compuesta. La señal de video compuesta, recordemos que tiene la señal analógica compuesta. ¿De qué se compone? De una señal de sincronismos que tienen la polaridad invertida, de una señal de luminancia y crominancia, y posteriormente vuelve a ser periódica, sincronismos, luminancia, crominancia, pero todo está inmerso en esa señal analógica compuesta. Esta señal analógica compuesta, en su totalidad, se le hace todo el proceso de conversión analógico a digital, es decir, el número de muestras que vamos a determinar es sobre toda la señal analógica compuesta. Por eso el resultado de esa conversión tenemos una señal digital compuesta, que la reconocemos como su nombre lo dice acá, una señal de video compuesta. En nuestro caso, una señal digital. ¿Cuál es la diferencia con la señal de video por componentes? Recordemos que esa señal de video por componentes, nosotros trabajamos unas componentes de color que se identificaban con R-Y, B-Y, G-Y, y por características que ya conocemos, como por ejemplo la relación que tiene la componente de color verde con la luminancia, entonces se descartaba de la transmisión. Entonces, en la digitalización de la señal de video por componentes, ¿qué se tiene? Se trabaja aparte una señal de luminancia y se trabaja aparte las señales de los componentes de color R-Y y B-Y. A cada una de ellas, entonces, se le hace su debido proceso de digitalización, es decir, se determina un número de muestras de la luminancia y se determina un número de muestras de la crominancia.
Y posteriormente se unen todas estas muestras, estos códigos en un combinador digital para obtener la señal digital como tal. Entonces, la imagen nos muestra cuál es la diferencia entre la señal de video compuesta y la señal de video por componentes. Por eso es que en la clase pasada nosotros trabajamos un muestreo muy sencillo que obteníamos de esta señal de video compuesta y un muestreo que trabajábamos independiente, la señal de luminancia y las señales de crominancia. También trabajábamos sobre este cuadrito, entonces obteníamos las diferentes muestras por líneas de la luminancia con base en las líneas por cuadro, en los cuadros por segundo, los campos por segundo. Entonces, ¿qué teníamos acá? El sistema, el estándar que nosotros, por lo cual nosotros nos regimos, que es el NTSC, el estándar analógico, y el estándar PAL, que es el europeo. Recordemos que todo esto es con base en la recomendación 601 de la UIT. Entonces nos decían o determinábamos nosotros que el número de muestras por línea de la luminancia era para el NTSC de 858 y para el PAL de 864. Y las muestras por línea de la crominancia, entonces teníamos para el NTSC de 429 y para el PAL 432. Recordemos que el número de muestras que se va a tomar para crominancia con respecto a la luminancia es la mitad, debido a que siempre la luminancia se transmite con mayor frecuencia que la crominancia. Como todo este proceso de digitalización de la señal analógica de video se basa en los principios de PCM, entonces vamos a tomar que vamos a realizar esta modulación por codificación de pulsos teniendo en cuenta 8 bits por muestra para el sistema de televisión estándar. Posteriormente vamos a trabajar con 10 bits por muestra para televisión de alta definición. Si trabajamos con estos 8 bits por muestra, entonces la tasa binaria que también vamos a trabajar son los 216 megabits por segundo. Esto correspondiente, estos dos ítems correspondientes al sistema de modulación por codificación de pulsos. ¿Listo? También en la clase pasada sacábamos cuántas líneas activas teníamos por cuadro, cuántas muestras activas por línea de televisión y cuántas muestras, pues, líneas con respecto a la luminancia, perdón, y cuántas muestras activas por línea de crominancia. Entonces, ¿a qué se refiere ese término activo? Es en el momento, recordemos que una señal de televisión toma una forma de diente de sierra. Esa forma de onda de diente de sierra teníamos una componente activa y una componente de conmutación. Estas líneas activas, muestras activas o cuando decimos línea de televisión activa, tiene que ver con ese tiempo en el que solamente se transmite luminancia y crominancia, no se transmiten sincronismos. Es para que tengamos claro el concepto de activo. Bueno, algo con respecto a la legislación, que eso ya está como parte de nuestro primer corte. Aquí la explicación de por qué necesitábamos comprimir la señal. Entonces, también habíamos hablado un poco acerca de este tema. Cómo medíamos la calidad de la señal digital, que era por medio del diagrama de ojo con sus distintos parámetros que tenemos acá, como el de amplitud de señal, el ruido, el jitter, los tiempos de subida y de bajada, los sobreimpulsos, etc. Y cada una de sus definiciones. Entonces también trabajamos sobre la digitalización de la señal de video compuesto, como ahorita les estaba diciendo, entonces se sacaba el número de muestras de la señal de video compuesto, el número de muestras de la subportadora de color, para lo cual entonces hacíamos toda la demostración matemática y obteníamos en resumen que la digitalización de la señal de video compuesto en una línea de televisión tiene 910 muestras de video compuesto en el estándar NTSC y 1135 muestras en el sistema PAL. Y en la portadora, es decir, necesitábamos 4 muestras de la subportadora de color. ¿Por qué? Porque modulábamos con respecto a QAM y QAM se basa en 4 fases.
Esas fases están determinadas en 45 grados, 135 grados, 225 grados y 315 grados. Cada muestra se digitaliza de 8 o 10 bits, como ahorita yo se los mencionaba, según la aplicación. Entonces, si tenemos una señal de televisión estándar, son 8 bits por muestra, y si se tiene una televisión de alta definición, se tienen 10 bits por muestra. Entonces, eso ya lo habíamos hablado pues la clase pasada. Y dentro de la señal, de la digitalización de la señal de video por componentes, entonces nosotros determinábamos cuántas eran las muestras de la señal PAL. Entonces de la señal PAL teníamos 864 muestras, de la señal NTSC teníamos 858 muestras para la línea de televisión total, ¿sí? Muestras de luminancia. Recordemos que la mitad de ellas corresponde a la crominancia, pero esto corresponde a la línea de televisión total. Posteriormente, entonces, trabajamos con respecto a las muestras de luminancia por la línea de televisión activa. Entonces, como les decía yo hace un momento, activo que corresponde solamente cuando se transmite información, no se transmite sincronismos. Entonces, por eso teníamos que determinar acá un tiempo de horizontal activo para saber cuánto eran esas muestras de luminancia de la línea de televisión activa. La recomendación 601 de la UIT estableció que el número de muestras de luminancia de la línea de televisión activa son 720 muestras, tanto para PAL como para NTSC. ¿Cuál era el objetivo de estandarizar la muestra de luminancia para los dos estándares? Que se pudiera pasar de un estándar al otro según pues, la necesidad del país. Ahora, la frecuencia de muestreo que se trabaja en la luminancia es de 13.5 MHz y la frecuencia de muestreo que se trabaja en la crominancia es de la mitad, que corresponde a 6.75 MHz. Como podemos ver en la gráfica, entonces se necesitan mayor cantidad de muestras de la luminancia y la mitad de ellas son de la crominancia, debido a que nosotros estamos teniendo una frecuencia más alta para la luminancia que para la crominancia. Bueno, entonces eso era lo que trabajamos la clase pasada. ¿Listo? ¿Tenemos alguna inquietud hasta el momento? Bueno, perfecto. Entonces, continuemos con lo que tiene que ver con ya el tema que corresponde de nuestro segundo corte, que empezamos en la señal TRS. Lo que tenemos ahí en pantalla es una señal TRS. Bueno, en total tenemos ahí una señal completa, una línea de televisión que se compone también de una parte activa y una parte de sincronismo, ¿sí? Lo que tiene que ver con las 720 muestras en esta ubicación corresponde a las muestras de luminancia de la línea de televisión activa, y lo que corresponde a este espacio que tenemos acá son los sincronismos digitales, ¿sí? Entonces, la señal de televisión digital también requiere unos sincronismos. ¿Para qué son esos sincronismos? Para que el codificador y el decodificador estén como, o sea, como que se identifiquen en exactitud, es decir, que uno determine en realidad qué es lo que le está enviando el otro y pueda decodificar la señal. Entonces, ¿cómo sabemos que esos sincronismos digitales existen? Por medio de las señales TRS, que son las señales de referencia de tiempo. Esas señales de referencia de tiempo deben cumplir algunos requisitos, ¿sí? Esos requisitos están en que debe ser única, que debe ser robusta, debe ser compacta y fácil de detectar. Para la señal TRS con respecto al estándar PAL, se necesitan, como se muestra acá en la gráfica, 144 muestras. ¿Sí? Entonces, tenemos 720 muestras de luminancia de la línea de televisión activa y tenemos
144 muestras de los sincronismos digitales. Esto corresponde como a la zona de conmutación que veíamos en la señal de televisión analógica. Para el estándar PAL son 144 muestras, pero para la señal NTSC son 138 muestras. Entonces tenemos ahí el que está identificado el SAB, que es el inicio del video activo, ¿sí? Y el EAB, que es el final del video activo, y entre ese inicio y ese final son las 700 muestras, 720 muestras de luminancia. Bueno, como les decía, esa señal de referencia de tiempo, esa señal TRS que me permite la sincronización en la línea de televisión digital, entonces decíamos que debe ser única, ¿sí? Que debe ser robusta, que debe ser compacta, que debe ser fácil de detectar. Yo les voy a pasar a ustedes un documento donde está especificado cada una de estas características de la señal de referencia de tiempo que corresponde al sincronismo digital para que complementen la información de la diapositiva. Entonces, debe ser robusta porque debe estar protegida contra los errores causados por el ruido o las distorsiones debidas a los propios equipos, a los cables u otros componentes en el entorno. Compacta, que debe utilizar el menor número posible de símbolos. Debe ser fácil de detectar y a partir de esta se puede recuperar completamente la información de sincronismo aun cuando se pierda el intervalo de borrado. Los valores correspondientes a los niveles de 0 a 255 que no se usan en la cuantificación de la señal de video se reservan para la señal TRS. Entonces, ¿qué tenemos de importante o de resaltar en esta señal TRS? Que es un sincronismo digital, así como tenemos un sincronismo analógico que sucedía cuando en esa zona de conmutación. Ahora nosotros tenemos una zona, permitamos llamar también una zona de conmutación, llamémoslo digital, en donde vamos a tener 144 muestras para el sistema PAL, para el estándar PAL, y 138 muestras para el estándar NTSC. Bueno, entonces, resumamos acá lo que hemos trabajado. Entonces, en las señales digitales, en una relación de aspecto de 4 a 3, se consideran 720 muestras de ¿qué? De luminancia por parte activa de la línea. Y eso corresponde a los 53.33 microsegundos. Si estoy hablando de 53.3 microsegundos, quiere decir que estoy trabajando con el estándar NTSC, ¿cierto? Porque recordemos que 54 microsegundos era lo que, perdón, 52 microsegundos era lo que correspondía al sistema PAC. Entonces, ¿cuánto tiempo dura cada muestra? Pues esos 53.3 microsegundos dividido en las 720 muestras de luminancia. Entonces, cada muestra de luminancia tiene una duración de 74.074 nanosegundos. ¿Cómo se muestrea? Con una frecuencia de 1 sobre los 74.074 nanosegundos, de ahí es donde sale que la frecuencia de muestreo es de 13.5 MHz. Entonces no estamos tomando ese valor arbitrariamente o solamente porque nos está diciendo la recomendación 601 de la UIT, sino porque estamos determinando de dónde sale esa frecuencia de muestreo. ¿Listo? Bueno. Ahí nos habla también de la frecuencia de Nyquist. Recuerden que la frecuencia de Nyquist, el teorema del muestreo nos dice que debemos muestrear con 2 veces la frecuencia mayor de la que nos están transmitiendo. Entonces, si estamos hablando de una señal de crominancia, la frecuencia mayor sería la de 6.75 MHz. ¿Qué nos dice este resumen? Que una imagen o cuadro está formada por 2 campos, ¿cierto? Eso lo tenemos completamente claro. Esos 2 campos en el sistema NTSC tienen 625 líneas en total. ¿Sí? Los 2 campos, recordemos que cada campo es un campo par y un campo impar. Pero en los 2 campos se recorren 625 líneas en total.
De esas 625 líneas, entonces ustedes van a hacer un cuadro que diga analógico y digital. Cada ítem lo van a desglosar por analógico y digital. Entonces, son 625 líneas en total. Pero de esas 625 líneas, son 576 activas en digital y 575 activas en analógico. Van a tener un borrado vertical de 49 líneas en digital y 50 líneas en analógico. Entonces, lo que está en analógico ya lo habíamos trabajado. Quiere decir que cada 50 líneas hay un borrado vertical. ¿Qué significa un borrado vertical? Un cambio de campo. También es importante saber que hay 288 líneas activas en cada campo. ¿Sí? En cada campo hay 288 líneas activas. ¿Por qué 288 líneas activas en cada campo? Porque tenemos que son 576 activas. ¿Listo? En total, en la imagen o en el cuadro. Pero en cada campo tenemos 288 líneas activas. Y de las cuales son 287.5 en analógico. Cada campo borra las líneas, es borrado cada 24.5 líneas para la retrasa vertical y cada 25 líneas en analógico. Entonces, el campo 1 tiene 312 líneas, 24 de ellas son borradas y el campo 2 tiene 313 líneas y 25 de ellas son borradas. Cada línea tiene una duración activa de 53.33 microsegundos, 52 microsegundos en analógico y se emplean 10.66 microsegundos para la retrasa horizontal y 12 microsegundos en analógico. Tenemos uno de los aspectos importantes que es la relación de aspecto, que básicamente es como la proporción entre el ancho y el alto de la imagen. Recordemos que siempre es más ancho que alto, debido a que el sistema visual humano es más sensible a los cambios horizontales que a los cambios verticales. Que normalmente tenemos relaciones de aspecto de 4:3 o de 16:9. 4:3 en un sistema estándar y 16:9 en un sistema de alta definición. Bueno, la cuantificación de la señal de video tiene que ver, ahora vamos a trabajar es con respecto, ya hicimos el muestreo, ¿no? Entonces ahora ese muestreo nos va a servir para hacer la cuantificación. Entonces, para hacer la cuantificación de la señal de video, necesitamos aplicar, yo sé que ustedes lo pueden relacionar como con Fourier, pero entonces ahora ya no tenemos coeficientes de Fourier, sino tenemos potencias, tenemos intervalos de cuantificación, tenemos ruido de cuantificación, señal, la relación señal a ruido. Entonces, ¿qué tenemos? Acá tenemos que la potencia del ruido es igual a 1 sobre Q. ¿Q qué es? Q es el intervalo de cuantificación. En la integral de un menos Q medios hasta Q medios, que sería el periodo en el cual vamos a integrar nuestra potencia. K es una constante de cuantificación y Q corresponde a la potencia, a las muestras, perdón, elevadas al cuadrado. Si nosotros desarrollamos esta integral, el resultado de esta integral nos da que la potencia del ruido es igual a la constante de cuantificación sobre 12 multiplicado por el intervalo de cuantificación elevado al cuadrado. Así obtenemos entonces la potencia del ruido. ¿Listo? Ahora necesitamos determinar la potencia de la señal. Entonces las señales pueden ser de cualquier tipo, pueden ser senoidales, pueden ser cuadradas, pueden ser triangulares. ¿Sí? En este caso, en el ejemplo que les tengo acá, es una señal senoidal. Entonces, la señal senoidal que nos están diciendo en el ejemplo está identificada con este valor, B medio seno de alfa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a integrar la potencia de la señal. Entonces, la potencia de la señal la vamos a integrar en un periodo de tiempo que es 1 sobre 2pi.
K por B al cuadrado sobre 4. ¿Pero por qué K por B al cuadrado sobre 4? Esto de aquí va dentro de la integral, ¿sí? K por B al cuadrado sobre 4 va dentro de la integral, sino que como es una constante, entonces, ¿qué sucede? Pues sale de la integral, porque aquí estamos integrando con respecto a alfa. Y alfa solamente está en el seno de alfa. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace 1 sobre el periodo, ¿sí? 1 sobre el periodo por la integral de toda esta señal que tenemos acá. Toda esta señal que tenemos acá, ¿sí? K por B al cuadrado. Pero resulta que esta señal la vamos a integrar, pero esa señal que vamos a integrar la sacamos de la integral porque todo corresponde a una constante. Entonces solamente nos queda dentro de la integral lo que corresponde a nuestro diferencial, que es alfa. Entonces, ojo con eso. Esta respuesta que les pongo acá, ¿sí? Entonces, veamos. ¿Qué necesitamos para identificar si una señal es correcta para trabajar? ¿Sí? Es decir, para cuantificar y para seguir el proceso de cuantificación, entonces debemos determinar la relación señal a ruido. Por lo tanto, debemos determinar la potencia de la señal y debemos determinar la potencia del ruido. Inicialmente vamos a determinar la potencia de la señal, ¿sí? Perdón, acá tengo la potencia del ruido. Entonces vamos a identificar la potencia del ruido. Siempre estas integrales, o siempre que analizamos en un intervalo de tiempo, ese intervalo de tiempo va a estar relacionado con ¿qué? Con las series de Fourier, con las integrales que corresponden a la matemática de Fourier, ¿sí? ¿Qué nos dice Fourier? Que 1 sobre un periodo, la integral de un intervalo de tiempo por la señal, por un diferencial, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que vamos a tener acá ya no vamos a tener un periodo, sino que vamos a tener un intervalo de cuantificación que está determinado por la letra Q. Entonces tenemos 1 sobre Q, la integral en ese intervalo que está desde menos Q medios hasta Q medios, de K, que es la constante de cuantificación, por Q, acá teníamos que era Q. Q es el valor absoluto de la relación entre las muestras de luminancia y su valor cuantificado. Pero entonces, para no confundirlos con eso, vamos a integrar la potencia del ruido de cuantificación instantánea, es decir, vamos a integrar a n, donde k es la constante de cuantificación y q la debemos colocar al cuadrado. ¿Qué es lo que tenemos acá? Si se dan cuenta, es como si yo dijera, vamos a integrar n en un intervalo de cuantificación para obtener la potencia del ruido. Entonces, la potencia del ruido es igual a 1 sobre el intervalo de cuantificación, la integral de menos q medios a q medios de n minúscula. ¿Sí? N minúscula es k por q al cuadrado. ¿Qué es lo que tenemos acá? Al desarrollar esta integral, ¿sí? Esa integral es súper sencillita, no tiene ninguna función trigonométrica, nos da esta respuesta, ¿sí? Que la potencia del ruido es igual a la constante de cuantificación dividido en 12 multiplicado por el intervalo de cuantificación elevado al cuadrado. ¿Listo? Así determinamos cualquier potencia del ruido en cualquier tipo de señal. ¿Listo? Por medio de esta fórmula. K sobre 12 por Q al cuadrado. Ahora vamos a determinar la potencia de la señal, porque resulta que la señal, la señal de video compuesta, para poderla digitalizar, debemos muestrearla y ahora estamos cuantificándola. Para cuantificarla, debemos sacar la relación señal a ruido. Ya sacamos el ruido, ahora vamos a sacar la señal, la potencia de la señal. Entonces, la potencia instantánea de la señal está dada por la constante de cuantificación por su voltaje al cuadrado o por la señal al cuadrado.
¿Cuál señal me están dando de ejemplo? Esta señal de acá. Entonces, toda esta señal que tengo acá la voy a elevar al cuadrado. ¿Listo? Entonces, aquí sería que la potencia de la señal es 1 sobre periodo y el periodo es 2pi, integral de 0 a 2pi, entonces de k por b al cuadrado, ¿sí? Es decir, de esto que tenemos acá, de esta señal, vamos a integrar esta señal. Pero, ¿esa señal qué es? Esa señal es esta de acá, entonces vamos a elevar al cuadrado ¿a quién? A b medio seno de alfa. Entonces, por eso es que sale k de la integral y sale b al cuadrado sobre 4 porque esta señal está elevada al cuadrado. Entonces, b al cuadrado sobre 4 y eso no depende de nuestro de alfa, entonces lo podemos sacar de la integral. Entonces, esa integral solamente queda de 0 a 2pi por el seno de alfa al cuadrado y por medio de la integral de una función trigonométrica, una entidad trigonométrica o de las mismas tablas de integrales, ustedes pueden determinar cómo es la integral del seno al cuadrado de alfa. ¿Listo? Por favor, hacen el ejercicio y les debe dar esta respuesta de acá, que la potencia del ruido es la constante de cuantificación multiplicado por su voltaje al cuadrado sobre 8. Entonces, ya sacamos la potencia de la señal, ya sacamos la potencia del ruido. Ahora, ¿para qué sacamos eso? Ah, bueno, yo aquí ya les hice la tareita. Ya les estoy mostrando las identidades trigonométricas aplicadas a integrales, entonces el seno al cuadrado de x por dx nos da esto que tenemos acá, y si de pronto les da una señal coseno, tenemos esto que tenemos acá. Solamente que reemplazar x por lo que corresponde la señal que les dé. Entonces, tenemos la relación señal a ruido de cuantificación, que es la potencia de la señal sobre la potencia del ruido. Si yo reemplazo esto que tenemos acá, k sobre 12 por q al cuadrado, ¿sí? Y si reemplazo k por b al cuadrado sobre 8 en esto de acá, ¿sí? Ese que es k por b sobre 8 sobre k sobre 12 por q al cuadrado, me da esta respuesta. ¿Listo? Entonces, esta respuesta, ¿dónde sale? De dividir lo que acabamos de obtener de la potencia de la señal y la potencia del ruido. Entonces, ojo con eso. Esto nos da de dividir la potencia de la señal que ya obtuvimos y la potencia del ruido que ya también obtuvimos. Ahora nos dicen, como Q es el intervalo de cuantificación, se puede determinar por medio que Q es igual al voltaje de la señal sobre M. Pero M, ¿qué es? M son los números de intervalos de cuantificación. ¿Para qué me sirven estos intervalos de cuantificación? Porque es que yo les dije, vamos a cuantificar de a 8 o de a 10 bits por muestra, según la aplicación. ¿Sí? Si estamos en televisión estándar, entonces vamos a cuantificar de a 8 bits por muestra, y si estamos en televisión de alta definición, entonces vamos a cuantificar de a 10 bits por muestra. Teniendo estas relaciones, entonces, la relación señal a ruido nos va a dar 3 sobre 2, ¿sí? Que nos salió de acá, de 3 sobre 2. Pero despejamos qué es B, qué es Q, y nos da esta respuesta de acá, 2 a la B menos 1, eso elevado al cuadrado. ¿Para qué obtenemos esto? Para saber cuánto es la relación señal a ruido en dBs para cada aplicación. Entonces, si estoy de 8 bits por muestra, entonces, ¿qué sucede? Voy a obtener una relación señal a ruido con un valor específico. Entonces, aproximadamente eso da 50 dBs. Si voy a tener 10 bits por muestra, entonces vamos a tener 62 dBs. Quiere decir que todo esto que estamos haciendo acá es la relación señal a ruido en dBs para obtenerla, que si estamos cuantificando una señal de televisión estándar, todo este ejercicio matemático nos debe dar una relación señal a ruido en dBs de ¿cuánto? Mayor o igual a 50 dBs.
si estamos con una señal de televisión de alta calidad o de alta definición, esta señal a ruidos dB debe ser mayor o igual a 62 dB. ¿Listo? Entonces, eso correspondiente a la cuantificación. Entonces, empecemos a concluir. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que, si cuantificamos de 8 bits por muestra, nos van a dar 256 niveles. Estos 256 niveles están degradados desde el blanco hasta el negro, ¿sí? Y hay unos niveles que no los podemos tocar porque están reservados para el nivel blanco y el nivel negro específicamente. Importante tener en cuenta que si cuantificamos de a 8 bits por muestra, obtenemos 256 niveles. Pero si cuantificamos de a 10 bits por muestra, entonces vamos a tener una tasa de 1024 bits. Como yo les estaba diciendo, esos 10 bits por muestra, ¿en qué se aplican? En video de alta calidad. ¿Sí? Ojo con eso. Bueno, entonces, ahora vamos a pasar a las jerarquías. Ustedes, ahí en la recomendación 601 de la UIT, revisaron y cuando hicieron el cuadro sinóptico, ¿qué veían? Veían por allá unos numeritos que 4, 2.2, 2.2 o 4, 2.2, 2.0, ¿sí? Esas empiezan a ser las jerarquías de la recomendación 601 de la UIT. Resulta que esas jerarquías surgieron para optimizar el ancho de banda de la televisión digital. Es decir, para que no se utilicen todas las muestras de luminancia o todas las muestras de crominancia. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cómo está distribuida una línea de televisión activa? Entonces, como vemos, una línea de televisión activa está distribuida de esa forma. Entonces, se envía la componente de azul, envía la componente de luminancia y envía la componente de rojo. ¿Qué quiere decir? Que ahí envió la primera muestra, 2 muestras de crominancia y una muestra de luminancia. Posteriormente envía una muestra de luminancia. Luego envía las terceras muestras de luminancia y crominancia y así sucesivamente hasta llegar a 720 muestras de luminancia y 360 muestras de crominancia. Así son todas las líneas de televisión activa. Entonces estamos transmitiendo 720 muestras de luminancia y 360 muestras de crominancia en las líneas de televisión activa. Entonces, así sucede una línea de televisión. Pero resulta que surgieron las jerarquías para mejorar optimizar, llamaría yo, el ancho de banda de esa televisión digital y no se utilicen el total de las 720 muestras de luminancia y las 360 muestras de crominancia. ¿Listo? Entonces, acá en estas jerarquías es importante que tengamos en cuenta estos coeficientes o estos identificadores que son el M y el N. ¿Sí? Acá los tenemos. M y N. Uno corresponde a la luminancia y otro corresponde a la crominancia. Entonces, para no utilizar todas las muestras, porque todas las aplicaciones no se necesitan con igual calidad o igual resolución, entonces vamos a tener en cuenta que la frecuencia de muestreo de luminancia está dada por M, ¿sí? M, que es nuestro identificador de la jerarquía, y esto lo multiplicamos por la frecuencia de muestreo que hemos tomado normal de 13.5 MHz, dado por la recomendación 601 de la UIT, dividido en 4. O la frecuencia de muestreo de la crominancia con su identificador N, también los 13.5 MHz dividido en 4. Esta jerarquía
Esta jerarquía se designa por tres números enteros. Por eso les decía, son identificadores. El M, el N y el P. Entonces, M corresponde a la luminancia, N corresponde a la crominancia y P nos va a corresponder qué es lo que enviamos en cada línea de televisión. ¿Listo? Entonces, cuando ese último número entero, es decir, ese identificador P, lo tenemos en cero, quiere decir que una línea de televisión no contendrá muestras de diferencia de color si la anterior sí la contenía, ¿sí? Entonces, si tenemos acá una primera muestra de televisión, pero si me dice que la jerarquía termina en cero, la siguiente muestra de televisión entonces no va a contener las muestras de crominancia, sino que va a contener solamente las muestras de luminancia. ¿Listo? Entonces, pero si P es igual al número N, porque N está dado por la crominancia, si P es igual a N, todas las líneas de televisión contienen las mismas muestras que la anterior, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una tablita de ejemplo. Estos números yo sé que ustedes los vieron en la recomendación 601 de la OIT que trabajaron la clase pasada. 422, 420, 411, 310, 211, 210. Eso lo trabajaron, lo analizaron en la clase pasada, ¿sí? Pero, ¿de dónde sale eso? O sea, ¿cómo interpretamos esas jerarquías? Esas jerarquías se interpretan teniendo en cuenta cada identificador. Entonces, el primer número identifica la letra M, el segundo número identifica la letra N y el tercer número identifica la letra P. Entonces, tenemos M, N, P. Por eso son tres números. ¿Listo? Entonces, 422, ¿a qué corresponde? Entonces tenemos que M es igual a 4. Si me voy a la fórmula de la frecuencia de muestreo de la luminancia y ya me están diciendo que M es igual a 4, entonces cancelamos este M que es 4 con este M del denominador y tengo que para esa jerarquía voy a utilizar una frecuencia de muestreo total de los 13.5 MHz. ¿Listo? Entonces, por eso acá dice frecuencia de muestreo de la luminancia 13.5 MHz. Pero en la crominancia, ¿cuánto es la frecuencia de muestreo de la crominancia? Ustedes me están diciendo que N, que es el segundo número de la jerarquía, es igual a 2. Entonces, bueno, me voy a la fórmula. Como N es igual a 2, entonces la frecuencia de muestreo de la crominancia, ¿cómo me da? Pues los 13.5 MHz por 2 dividido en 4. ¿Eso qué me da? Eso me da 13.5 MHz dividido en 2. ¿A qué corresponde? Entonces a 6.75 MHz. ¿Listo? Ahora, el tercer número corresponde a la letra P. Y en este caso, entonces, P es igual a N. ¿Qué decíamos? Que cuando P era igual a N, una línea de televisión activa contiene las mismas muestras que la anterior. Entonces, por eso, aquí en el cuadrito nos dicen que la línea de televisión siguiente, o sea, la N más 1, es igual a la línea de televisión actual. ¿Por qué? Porque cuando P es igual a N, entonces, ¿qué sucede? Las líneas de televisión, las muestras que se envían son las mismas. Entonces, en esta jerarquía 422, ¿cuál es su aplicación? Su aplicación exactamente es para producción de televisión, grabación magnética por formatos digitales, o sea, es como de lo que necesita mayor resolución, ¿sí? Por eso es que está utilizando toda la frecuencia de muestreo de la luminancia, toda la frecuencia de muestreo de la crominancia y en cada línea de televisión está enviando todas las muestras de luminancia que son 720 y todas las muestras de la crominancia que son 360.
Pasemos a la jerarquía 420, ¿sí? Recordemos que está dado por M, N y P. M en este caso es 4, N es 2, P es 0. Como el M es el mismo que el anterior, la frecuencia de muestreo de la luminancia es la misma. N es el mismo del anterior, la frecuencia de muestreo era de 13.5 MHz sobre 2 y eso nos da los 6.75 MHz. Pero aquí ya cambió. P es igual a 0. Entonces, ¿qué sucede? Una línea de televisión activa entre dos solo contiene muestras de luminancia. ¿Sí? Lo que ahorita nos preguntaba Nicolás. Entonces, ¿qué pasaba cuando P es igual a N o cuando P es igual a 0? En este caso, P es igual a 0. Entonces, ¿qué sucede? La primera línea de televisión envía todas las muestras de luminancia, que ¿cuántas son? 720 muestras. Envía todas las muestras de crominancia, que ¿cuántas son? 360 muestras de crominancia, ¿sí? Pero la siguiente línea de televisión ya no envía las muestras de crominancia, solamente envía las 720 muestras de luminancia, cuando P es igual a 0. ¿Qué aplicación tiene? Esta jerarquía es la difusión de televisión por satélite por cable terrestre, o sea, es la más utilizada para nuestro sistema de televisión. Por eso, el sistema que ustedes vieron de la recomendación 601 de la UIT, básicamente mencionaba o al 422 o al 420. Pero no podemos dejar de mencionar a las otras jerarquías, cómo funcionan y cuáles son sus respectivas aplicaciones. Entonces, básicamente, cuando M es igual a 4, que es el número mayor que alcanza la frecuencia de muestreo de la luminancia, entonces es de 13.5 MHz. Pero ahora N es igual a 1. Entonces ese N lo reemplazo aquí, 1. ¿Sí? Entonces la frecuencia de muestreo con la que se va a realizar todo el proceso de la crominancia es de ¿cuánto? De 13.5 MHz sobre 4. ¿Cuánto da eso? Eso nos da 3.375 MHz. Entonces la frecuencia de muestreo de la crominancia para la jerarquía 411 es de 3.375 MHz. Como P es igual a N, entonces aquí, ¿cómo lo identifiqué? Que la línea de televisión siguiente, es decir, la línea de televisión N más 1, es igual a la línea de televisión actual. Y eso significa que todas las líneas de televisión tienen todas las muestras de crominancia y todas las muestras de crominancia. ¿Cuál es la aplicación de esta jerarquía? Es para la producción de televisión, para informativos, etcétera, que no se necesita pues ya tanta resolución para la señal de crominancia. Cada vez que disminuimos esos valores de M, de N o cambiamos los valores de P, pues disminuye lo que tiene que ver la frecuencia de muestreo, ya sea para la luminancia o para la crominancia. Daniel nos pregunta que si siempre enviando líneas de televisión. No. Recuerde que si estamos en el estándar NTSC se envían 525 líneas y si estamos en el estándar PAL son 625 líneas. Sino que yo doy el ejemplo de a 2 líneas porque nos están comparando con una y con respecto a la otra. Sí, pero son 625 en PAL, 525 en NTSC. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar las diferentes jerarquías? Entonces, porque Víctor nos pregunta que qué ventajas tiene utilizar la 420. Resulta que estas jerarquías, como yo lo mencioné inicialmente, es según la aplicación para no desaprovechar ancho de banda, enviando un total de resolución, simplemente pues como para una aplicación mínima, ¿sí? Entonces, dependiendo de la aplicación, yo envío mayor o menor cantidad de muestras. Recordemos que lo ideal es enviar la mayor cantidad de muestras para que en la recepción sea más fácil recomponer la señal o decodificar la señal. Pero, ¿de qué me sirve en una aplicación de baja resolución enviar toda la cantidad de muestras? ¿Sí? No es óptimo. Entonces, para eso son las jerarquías. Entonces, por eso se recomienda, por ejemplo,
para la difusión de televisión por satélite, cable o terrestre, que es la que corresponde a los sistemas de televisión. Entonces, trabajar como 13.5 MHz en luminancia y 6.75 MHz en crominancia. ¿Listo? Dice Gerson, profe, en la crominancia cuando la jerarquía es 1, ¿por qué es que se divide sobre 4? Ah, bueno, es que en 411 n es 1, ¿sí? Entonces, n como es 1, me voy a la fórmula, dice que frecuencia de muestreo de la crominancia es n por 13.5 MHz sobre 4. N lo reemplazo por 1, entonces por eso es que me queda 13.5 MHz sobre 4, la frecuencia de muestreo de la crominancia. ¿Y eso cuánto nos da? 13.375 MHz. ¿Listo? Y entonces así va sucediendo con cada una de las jerarquías, 310, 211, 210, ¿sí? Entonces, para que lo tengan presente, cómo o cuál es la frecuencia de muestreo que se utiliza tanto para la luminancia como para la crominancia de cada de cada una de esas jerarquías. Entonces, ¿cuál es el proceso? El proceso es que tenemos una generación, ¿sí? Una generación de una imagen, se hace una conversión, se hace una producción, una postproducción, se envía el video con la jerarquía correspondiente, se envía el audio comprimido, todo eso se tiene que pasar por, esa compresión se hace por MPEG-2, pues en clases posteriores, ojalá presenciales, ¿cierto? Tengamos, todo lo que tiene que ver con MPEG, pero MPEG no solamente es para comprimir, sino también para transportar. Entonces el flujo de transporte en PEG-2 lleva audio digital, lleva video digital, lleva otros datos, se multiplexa y obtenemos el transport stream, que es el flujo de transporte del programa. Entonces ahí es donde va toda la información. Básicamente ese es el proceso que vamos a realizar. ¿En dónde vamos nosotros? Aquí estudiando las jerarquías. Entonces, sigamos revisando jerarquías. Resulta que no solamente existen las jerarquías MNP, ¿sí? Que son las que acabamos de estudiar, sino también existe la jerarquía SIF, existe bueno, con S, o la jerarquía SIF con C, o la jerarquía QSIF, que tenemos como lo muestra la diapositiva. Entonces, nos dice que estas jerarquías se obtienen de la jerarquía 210. Ah, bueno, miremos a qué corresponde la 210. 210 corresponde a que está muestreando la luminancia con una frecuencia de 6.75 MHz, la crominancia con 3.75 MHz y que como P es igual a 0, entonces, ¿qué sucede? Una línea de televisión entre dos solo contiene muestras de luminancia. Entonces, una contiene muestras de luminancia y crominancia, la otra solo luminancia. La otra crominancia y luminancia, la otra solo luminancia y así sucesivamente. Y esa simplemente es para VHS o para aplicaciones con la resolución que se necesitaba para un VHS analógico. Basados en esa jerarquía, entonces se establece la jerarquía SIF y QSIF. Entonces se tiene que el número de muestras de luminancia por línea de televisión activa, ya sea del estándar PAL o del estándar NTSC, está dado por el número de muestras de la luminancia dividido en 2 menos M. ¿M qué es? M es según la jerarquía que estemos trabajando. Sabemos que ¿por qué es tanto para PAL como para NTSC? Porque son 720 muestras de luminancia para cualquiera de los dos estándares, ¿sí? Entonces, reemplazando ese número de muestras de la luminancia en esta fórmula que nos dan, nos dicen que serían 352 muestras. ¿Qué características debe tener? Que esos números deben ser divisibles por 16 para permitir formar macrobloques de 16 por 16 muestras de luminancia y así poder comprimir el video. Resulta que posteriormente
nosotros vamos a conformar, o sea, en una imagen o un cuadro de televisión en analógico decíamos que era que cada cuadro tenía dos campos. Ahora, para digital, pues sí, nos basamos en que tiene campos, pero para poder comprimir toda esta información, tenemos que dividir ese cuadro de televisión en bloques. Entonces, pueden ser bloques de 4x4, de 8x8 o macrobloques de 16x16. Ahora, el número de muestras de diferencia de color por línea de televisión activa de cualquiera de los dos sistemas para el formato SIF, entonces aplicamos lo mismo. En las muestras de crominancia sobre 2 o las muestras de luminancia sobre 4 y eso me da 176 muestras para el formato SIF. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que las muestras de luminancia se reparten en líneas de televisión activas. Ojo que ahí tenemos la línea de televisión activa. Entonces, las muestras de luminancia se reparten en líneas de televisión activas impares. Las líneas de televisión activas pares no contienen ni luminancia ni diferencias de color. ¿Sí? Entonces aquí optimizamos más el ancho de banda porque en una línea de televisión activa sí se va a enviar todo, pero en la otra no se envía nada. ¿Sí? Ahora, las muestras ya de diferencia de color B-Y o R-Y que están identificadas con el C sub B y C sub R se encuentran en las líneas de televisión activas de múltiplos de 4 más 1. Entonces, en el formato SIG, ¿qué sucede? Que tiene una calidad inferior al VHS, ¿sí? Y eso se utiliza simplemente, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita nosotros, videoconferencias. Las características del QSIF son un cuarto de SIF, entonces la calidad es mucho menor a la SIF, que son 88 muestras de luminancia. El formato QSIF se utiliza es en videoteléfonos. Entonces aquí vemos el resumen de estas jerarquías y también son como pues como manera de información porque pues estas tienen muy baja resolución, ¿sí? Las QSIF, las SIF, pero eso es importante conocerlo para saber, bueno, por qué es que no trabajamos con las mismas muestras de luminancia y crominancia si nos están diciendo que se puede cuantificar y que cuando cuantificamos da tantas de luminancia, tantas de crominancia, pero no vamos a utilizar todas esas de luminancia y todas esas de crominancia si solamente vamos a utilizarlo en un celular o si vamos a utilizar para videoconferencias, ¿sí? Entonces no vamos a necesitar toda esa resolución. Entonces, para el formato SQCIF, ¿sí? La resolución horizontal y vertical es de 128 por 96. QSIF 176 por 44. SIF 352 por 288. 4 SIF 704 por 576 e imágenes de alta definición 1408 por 1152. Como les digo, posteriormente vamos a revisar qué significa esto de macrobloques. Esos macrobloques, como por dar un adelanto, es cómo vamos a dividir una imagen. ¿Sí? Nos vamos a dividir por bloques, macrobloques y en fin. Entonces aquí vemos la aplicación. Entonces mire, la SQCIF es en un estándar de 128 por 96 y cada vez que vamos aumentando el número de muestras horizontal y vertical, entonces es para aplicaciones de mayor resolución. Entonces, ¿qué tenemos? La señal de video analógico, que está su componente de luminancia y sus componentes de diferencia de color. Y eso ya es lo que veníamos trabajando. ¿Qué sucede después? Se le hace un muestreo y se le hace una cuantificación y ese submuestreo es lo que trabajábamos con las jerarquías. El muestreo es la base para poder después trabajar el submuestreo que se trabaja por medio de las jerarquías. Posteriormente, entonces se hace una cuantificación y se define con cuántos bits por muestra se van a trabajar, si de 8 bits por muestra o 10 bits por muestra.
Posteriormente, entonces se hace la codificación y esto es pues lo que viene a continuación, que es todo lo que tiene que ver con el MPEG para poder comprimir y transportar esa señal que ya está muestreada y cuantificada y poder obtener la señal de video digital. Prácticamente esto es lo que estamos haciendo en nuestro curso de sistemas de audio y video. Ya analizamos todo la de la señal de video analógico, ya analizamos la parte del muestreo, analizamos la parte de la cuantificación, entonces posteriormente sigue la parte de la codificación. Eso con respecto al video. Ahora con respecto al audio. El audio es más sencillito. ¿Por qué es más sencillito? Porque pues tiene menos, no tiene componentes de luminancia, no tiene componentes de crominancia. Entonces, el número de muestras del audio por cada cuadro de televisión, ya sea en el estándar NTSC o en el estándar PAL, ¿sí? En cualquiera de los dos, vamos a relacionar que M, así como hicimos para el video. Entonces, en este caso, vamos a relacionar que M es el número de muestras por cuadro del estándar, ¿cuál es este? NTSC. Y M' es el número de muestras por cuadro del estándar PAL. Para estandarizar la frecuencia de muestreo, ¿qué hace la recomendación 601 de la OIT? Entonces, relaciona la constante de cuantificación, entonces M, ¿a qué correspondía? Al número de muestras que vamos a sacar por el NTSC. Y M', el número de muestras que vamos a sacar por el PAL. Entonces, ¿la idea cuál es? Así como estandarizamos las 720 muestras de luminancia, ya sea cuando se trabaja en PAL o NTSC, así lo mismo vamos a estandarizar cuántas muestras se van a trabajar para el audio, tanto en NTSC como en PAL. Entonces, por eso se relacionan esas dos fórmulas. Dado que que M es igual a 6 por K, que es una constante de cuantificación, y M' es 5 por K. Entonces, ¿qué tienen en común ellas dos? El valor de K. Lo único que necesitamos saber es la frecuencia de muestreo. Esa frecuencia de muestreo, entonces, es igual a 25 por 6, ¿cierto? Por el valor de K. Esto aquí es mayor, también puede ser mayor, puede ser igual. Lo que vamos a sacar es cuántas muestras se necesitan cuando la frecuencia de muestreo es de 40 kHz, ¿sí? Entonces, la frecuencia de muestreo para 40 kHz, ¿de cuánto es? De 267 muestras, ¿sí? Esto era un ejemplo, porque las frecuencias de muestreo están dadas en esta tablita. Entonces tenemos diferentes frecuencias de muestreo. 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz y 48 kHz. Según la aplicación, esas son las frecuencias de muestreo que se utilizan en los diferentes anchos de banda. Pero en esta tablita no está el número de muestras para cada una de las aplicaciones. Entonces, ¿qué se hace? Se aplica el estándar que están ubicando acá, que están relacionando el estándar NTSC con el estándar PAL para poder tener el mismo número de muestras para cualquiera de los dos, para cualquier frecuencia de muestreo. Entonces, por ejemplo, si estamos con la frecuencia de muestreo de 44.1 kHz, ese número de muestras para el audio va a ser de 294. Si estamos en una frecuencia de muestreo de 48 kHz, ese número de muestras para el audio va a ser de 320 muestras. Y así sucesivamente, ustedes pueden sacar el número de muestras para cada una de estas aplicaciones. Las que acabamos de hacer fue para CD o para sonido profesional. La idea es que pues hagan el ejercicio de sacar cada número de muestras para cada frecuencia de muestreo. Entonces, la digitalización del audio, aquí, ¿qué hicimos? Sacamos el número de muestras. Ahora miremos a ver la cuantificación. ¿Qué sucede con la cuantificación del audio? Porque recordemos que la digitalización compone
¿Se compone de qué? La digitalización se compone de muestreo, cuantificación y codificación. Ya sacamos el muestreo para el audio, ¿sí? Ahora cuantifiquemos el audio. Entonces, para cuantificar al audio, se recurre a una relación señal mínima de señal a ruido de 96 dB. ¿De cuánto era para el video? Si estábamos cuantificando de a 8 bits por muestra, la relación señal a ruido en dB mínima para una televisión de estándar, es decir, de 8 bits por muestra, es de 50 dB. Pero si estamos cuantificando una televisión de alta definición que corresponde a 10 bits por muestra, entonces la relación señal a ruido en dB debe ser mínimo de 62 dB. Ahora, para el audio debe ser mínimo de 96 dB. ¿Listo? Y esos 96 dB me indican que la señal de audio, que también está codificada en PCM, esa señal se debe codificar de a 16 bits por muestra. ¿Qué significa esto? Que introduce sobre el bit de menor peso un ruido de cuantificación del valor de ese bit y que se traduce en una relación señal a ruido de cuantificación igual a 96 dB, que es el mínimo, sobre los 16 bits por muestra. Eso nos da que son 16 decibeles por bit. ¿Listo? Entonces, ojo con los datos acá de la relación señal a ruido permitida para cada una de las aplicaciones. Los invito a desarrollar esto que está acá planteado. Entonces, como conclusiones tenemos que las señales a codificar se obtienen de las señales analógicas de luminancia y de diferencia de color corregidas en gamma, ¿cierto? Es lo que hemos venido trabajando. Por eso, iniciando nuestro semestre, estudiamos una o dos clases, lo que fue analógico, para saber de dónde es que estábamos tomando esas señales para poder empezar a trabajar la señal digital de televisión. Entonces, acá lo que nosotros estamos haciendo es analizar señales, cómo se están procesando estas señales, ¿sí? Entonces, esas señales que estamos codificando son las que nosotros obtuvimos de la luminancia y de las diferencias de color corregidas en gamma. Acuérdese, esa corrección gamma a qué correspondía. El número total de muestras en una línea de video completa, o sea, no activa, sino completa, incluyendo el intervalo de borrado de sincronismos para la luminancia de 858 muestras en NTSC y para PAL 864 muestras. Y para las señales de diferencia de color, pues es la mitad, 429 muestras en NTSC y 432 muestras en PAL. La codificación que se utiliza es PCM, ¿sí? Con cuantificación uniforme, trabajando de a 8 bits por muestra, tanto para la luminancia como para las señales de diferencia de color, pero 8 bits por muestra para una televisión estándar, acuérdense de eso, y 10 bits por muestra para una señal de alta definición. El número de muestras en la línea activa, ahora sí estamos hablando de la línea activa de televisión, es decir, esa porción que contiene solamente la información de video, es decir, de luminancia y crominancia, donde no van ni los borrados, ni las señales de referencia TRS, ni los sincronismos, nada de eso. Para ambos sistemas, tanto para el PAL como para el NTSC, es de 720 muestras de luminancia y para las señales de diferencia de color es de 360 muestras. Aquí les estoy concluyendo lo que trabajamos desde el inicio de estas diapositivas. Importante, esta recomendación 601 de la UIT. Yo creo que ya después de que vuelvan a leer esa recomendación, pero después de estudiar esta grabación, van a decir, bueno, ya más o menos entendemos de dónde nos está saliendo toda esta información, ¿sí? No nos las están imponiendo, sino que la conocemos de dónde sale. Bueno, la señal de luminancia, características. La señal de luminancia es esta que tenemos acá. Esa señal de luminancia es unipolar. ¿Sí ven? Entonces empieza desde 0,
Para 8 bits por muestra llega hasta 255. Solamente tiene esos valores positivos. Se cuantifican esos 256 niveles, desde el 0 hasta el 255. Del 0 al 16 se excluyen y el nivel de negro se fija en el 16, en el nivel 16. Tampoco se utilizan desde el 235 al 255 porque hay picos de blancos que corresponden a esos niveles de cuantificación. En cambio, las señales de diferencia de color son bipolares, ¿sí? Como se pueden dar cuenta acá. Entonces tenemos cuantificación, lo mismo, de 0 a 255 niveles porque estamos cuantificando con 8 bits por muestra, con el 0 correspondiente en el nivel 128, como se pueden dar cuenta. El 0 está en el nivel 128. Lo mismo, los niveles del 0 al 16, tanto para la crominancia como para la luminancia, funcionan de la misma manera. Del 0 al 216 se excluyen porque se ubican solamente para el nivel de negro. Y del 235 al 255 para los diferentes picos de blanco. ¿Listo? Bueno, chicos, eso corresponde entonces a esta primera sesión de la televisión digital.